días y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, un programa producido por su canal UCR. Nos encontramos en lo interno, dentro de la Facultad de Medicina. Soy María del Mar Izaguirre y conmigo se encuentra mi compañero, el doctor Saúl. Muchísimas gracias, María del Mar, y muchísimas gracias a ustedes allá en sus hogares por acompañarnos en un capítulo más de su programa Vivir Mejor. Para el día de hoy tenemos un tema que es muy actual, María del Mar, y que normalmente pues en los noticieros vemos y la gente en la calle comenta mucho, y es acerca del colesterol y los triglicéridos, ¿verdad? Que es un tema pues muy actual porque muchas personas pues normalmente consultan y aparecen con este tipo de condición, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a asociar este tema con los aspectos de la alimentación, que es algo fundamental cuando uno quiere hablar de este tema. Y es que, Saúl, a veces se nos va la mano, ¿verdad?, en cuanto a la alimentación, y cuando padecemos estas condiciones, ¿verdad?, que nos va a acompañar hasta lo largo de la vida, sí es importante tomar esas previsiones y aprender a alimentarnos mejor. A veces, muchas veces, generalmente. Sí, y por eso, porque definitivamente el colesterol y los triglicéridos son dos sustancias que se encuentran en la mayor proporción en nuestra sangre y pueden causar diversas enfermedades cardiovasculares, y también no necesariamente aparecen en personas con obesidad. Esa es parte de los mitos que tenemos y por eso queremos aprender más al respecto, Saúl. Es correcto, es una condición que conlleva mucho mito y la gente en la calle habla mucho y te dice mucho y asocia que ciertos alimentos con colesterol, otros con triglicéridos, otros que sí, que el pan, que la... Es decir, es que se habla tanto, pero al mismo tiempo se sabe poco porque pues no se toman como el tiempo muchas veces para conocer exactamente de qué se trata. Y eso es lo que en nuestro programa pretendemos el día de hoy, poder hablarles en términos muy simples qué es el colesterol, qué son los triglicéridos y este tipo de aspectos. Y por eso contamos con la presencia de nuestra invitada. Se trata de la nutricionista, la profesora Viviana Esquivel. Ella además es docente e investigadora de la Escuela de Nutrición aquí en la Universidad de Costa Rica y ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Y doña Viviana, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, por invitarme, bienvenida. para compartir un poco la experiencia que tengo sobre ese tema que es tan importante, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando de qué es el colesterol y qué es los triglicéridos. Pues para que la gente allá en sus hogares nos entienda. Bueno, básicamente esas sustancias, luego de alimentarnos, tienden a presentarse en sangre, ¿verdad? Son producidas a partir del hígado, ¿verdad? Que se encarga en cierta manera de regular, ¿verdad?, estas sustancias con las que nos alimentamos. Básicamente creo que el paciente tiene que entender que los alimentos básicos que tienden a aportar para producir triglicéridos y colesterol en sangre son las grasas, ¿verdad?, los azúcares, que ahora lo vamos a explicar, y los alimentos fuente de colesterol, que básicamente son los de origen animal. Sí, doctora, ¿y todo el colesterol y todos los triglicéridos vienen de la alimentación o nuestro cuerpo también? El cuerpo tiene, sobre todo el colesterol, ¿verdad?, tiene que producir todos los animales, todos los seres, todos los que somos de origen animal, tenemos la capacidad de producir colesterol porque es una sustancia muy importante, por eso la producimos, ¿verdad? Está el colesterol, nosotros le llamamos científicamente el colesterol endógeno, pero el cuerpo humano produce cierta cantidad de colesterol. El problema viene que es que a veces comemos también mucho colesterol, sobre todo porque viene de los animales, en los alimentos de origen animal, y se genera la descompensación, ¿verdad? Mucho, no solamente que estamos produciendo, sino mucho el que estamos consumiendo. Claro, correcto. Y doctora, ¿qué sucede también cuando estamos procesando los alimentos, verdad? Porque muchas veces lo hacemos de una manera tan mecánica, ¿verdad, Saúl? Y doctora, sí, que muchas veces, profesora Viviana, que muchas veces, ¿verdad?, pues no logramos realmente mentalizar y decir, bueno, este alimento sí me conviene, o no nos acordamos de aquello que veíamos en la escuela o que nos enseñaban la maestra o nuestros papás, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. En Costa Rica hemos observado mediante las investigaciones que también he tenido la posibilidad de realizar, que a veces sí consumimos muchos alimentos que son fuente de grasa, ¿verdad? Sobre todo eso que nos enseñan en la escuela, bueno, hay alimentos que son fuente de grasa, hablemos básicamente las mantequillas, margarinas, aceites, ¿verdad? Todas las grasas de origen animal, natilla, queso, crema,
lactocrema, ahí podemos hablar de muchos términos, hablo de alimentos costarricenses, ¿verdad? Tal vez no tanto me enfatizo en la marca, pero mucho de que son alimentos que nos aportan grasas en la dieta. Y tendemos a veces no a hacer uso, los seres humanos necesitamos consumir grasas, y ese concepto es importante que nos quede claro. Tenemos que consumir grasas, pero en la cantidad adecuada, ¿verdad? Y en la calidad adecuada. Lo que pasa es que nos hemos dirigido a llevar una dieta que tiene mucha cantidad de grasa, sobre todo por las comidas rápidas, muchas frituras, muchos alimentos, para todo usamos muchas grasas. Hablemos para hacer un gallo pinto usamos mucha mantequilla, le agregamos natilla, o sea, es mucha cantidad, al pan le adicionamos margarina. Entonces, de pronto en el día tendemos a consumir un exceso de grasa. También están las grasas de origen vegetal, como los aceites, y por ejemplo grasas muy saludables, como hablamos del aguacate o las semillas, maní, almendras. Sin embargo, no hay que dejar de pensar en que son grasas y que tienen mucha energía. O sea, que a pesar de que como el aguacate, que es tan rico y hablamos que es una grasa buena, entendámoslo así, una grasa saludable, ¿verdad? Por el tipo de ácidos grasos que tiene, no podemos abusar en su consumo porque nos puede llevar a que aumentemos mucho de peso. Y con respecto a los triglicéridos, ¿cuál es la fuente principal de ellos? Básicamente, la persona que tiene triglicéridos altos, ¿verdad? Que uno trata de explicarle al paciente que tiene que regular las grasas. Y si la persona tiene triglicéridos altos, aunque parezca extraño, tiene que restringir, o casi yo lo uso al paciente, eliminar los azúcares. Y el paciente me dice, ¿pero por qué? Si yo lo que tengo altas son las grasas. Resulta que a nivel del cuerpo, ¿verdad? Se altera, entendámoslo así, el mecanismo, los metabolismos, que usamos el término nosotros, ¿verdad? A nivel de salud. Y el cuerpo que está con esa alteración tiene la excelente habilidad de convertir todos los azúcares, vengan donde vengan, chocolates, confites, el fresco, los jugos, ¿verdad? Los postres, ¿verdad? Los azúcares los convierte en grasas o en triglicéridos, y eso es algo que es muy importante. Básicamente, una persona que tiene los triglicéridos altos no solamente tiene que restringir, pero no eliminar, bajar la cantidad de grasas, pero sí tiene que casi que eliminar, ¿verdad? Por completo el consumo y el abuso de azúcares, ¿verdad? De azúcar. Las harinas también entran dentro de este grupo porque no podemos abusar de tantas harinas porque nos hace aumentar de peso. Entre más aumento de peso, tendemos a tener más de este tipo de problemas asociados con colesterol y triglicéridos altos. Ha llegado el momento de hacer una pausa en esta conversación, pero ya regresamos con Vivir Mejor. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de Vivir Mejor. El día de hoy traemos una opción de platos para las diferentes horas de comida en un día, para una persona con altos niveles de triglicéridos. Para empezar el día, en el desayuno puede preparar un huevo revuelto con tomate y cebolla, cocinado en una cucharadita de aceite, con 1 o 2 tajadas de pan cuadrado integral tostado, una taza de café. Si lo toma con leche, mejor si esta es descremada y endulzada según recomendación médica. Y puede tomar medio vaso de jugo de naranja, natural sin agregar azúcar. A media mañana puede comer una mandarina y un vaso de yogur líquido, liviano o descremado. Para el almuerzo podría preparar un guiso de lentejas preparado con cebolla, chile dulce, zanahoria, tomates y papas. Si puede, déjele las cáscaras. Lo puede cocinar con pechuga de pollo o cortes bajos en grasa de res o cerdo. Complemente con una taza de ensalada verde, hecha con lechuga, repollo o col morada, zanahoria, tomate y 1/4 de aguacate. Puede agregar una cucharada de aderezo. Una opción es el aderezo de mora, elaborado con moras, yogur natural y vinagre de vino rojo. Y tomar agua o refresco natural sin azúcar. Unas horas después, para la merienda de la tarde, una opción es comer 3 tazas de palomitas de maíz reducidas en grasa, o mejor aún, sin grasa. Y un batido de fresas en leche. Lo puede preparar con leche descremada y una taza de fresas enteras. Al final del día, para la cena, prepare una quesadilla de hongos en tortilla de maíz acompañada con el famoso pico de gallo. Recuerde hacer quesadillas con ingredientes frescos, poca sal, pimienta y aceite, y queso bajo en grasa. Y un vaso de limonada sin azúcar o endulzado según recomendación médica.
Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña la nutricionista Viviana Esquivel, profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, con quien estamos tratando el tema del tipo de alimentación que deben tener las personas en general y principalmente las personas que ya padecen colesterol o triglicéridos altos. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias. Y tal vez sería importante retomar, porque hablábamos anteriormente de que el azúcar se debe de eliminar casi que por completo para aquellas personas que padecen de triglicéridos altos. Pero ahora le consulto diferente. ¿Qué alimentos entonces son los que debo de incorporar en mi dieta si padezco de triglicéridos, por ejemplo? Bueno, en el caso que solo el problema sean los triglicéridos altos, uno procura que el paciente regule la cantidad de harinas, ¿verdad? Y a eso me refiero al arroz, al pan, ¿verdad? A las papas, a los tubérculos, ¿verdad? Que come durante el día. También hay que regular la cantidad, tratar de consumir un poquito más de vegetales. Y creo que aquí sí trato, y la vez pasada en el programa también lo mencionamos, de la importancia que incorporemos más en nuestra alimentación vegetales de diferentes colores. Ese plato tiene que ser como un arcoíris, ¿verdad? Una ensaladita, tomatito, rábano, zanahoria rallada, ponerle todos los vegetales que podamos para lograr aportar más fibra, porque la fibra también juega un rol importante tratando de regular los triglicéridos y el colesterol en la sangre. Entonces, frutas, ojalá unas 3 porciones al día, y a veces tratar de entender que las frutas tampoco es que son libres, me puedo comer 20 frutas al día, 20 bananos, ¿verdad? Unas 3 porciones al día, y pueden ser variadas, no precisamente que comprar vegetales caros, sino lo que está de estación, en el momento hay ofertas de muy buen precio, ¿verdad? Buscar los alimentos que tengamos a mano, ¿verdad? Pero tratar de incorporar, ojalá en los tiempos más importantes de comida, como el almuerzo y la cena, vegetales en ensaladitas o en picadillos, ¿verdad? Y con respecto al término que normalmente escuchamos en la calle, que dicen que hay grasas buenas, que hay grasas malas, que hay colesteroles buenos, que hay colesteroles malos. Yo quisiera como conocer ya de primera mano qué es eso, ¿verdad? Realmente, o si el término está mal empleado, está bien empleado. Bueno, ¿Qué es en términos la generales? gente lo entiende de esa manera cuando la gente lo asocia, lo que la gente me ha explicado, para ellos grasas malas, lo tienden a asociar con aquellas que tienden a aumentar mis problemas de colesterol triglicéridos, que me hacen daño, ¿verdad? Básicamente, uno les explica que evite las grasas que son dañinas, ¿verdad? Como las de origen animal. Por ejemplo, si uno come una chuleta, ¿verdad? Hay unos gordos de esa carne, o un bistec, o los productos de origen animal, una costilla, ¿verdad? Ese gordo, esa grasa, entre más durita sea, ¿verdad? Más a la vista sea a temperatura bien durita, esas grasas son más dañinas, ¿verdad? Y tienden a quedarse, pues se adhieren a las paredes de las arterias, y donde vienen las enfermedades del corazón, ¿verdad? Eso es a lo que usualmente le llamamos las grasas de origen animal. El queso amarillo, ¿verdad? Es otra grasa, ¿verdad? Que esas son grasas, nosotros llamamos saturadas, y es lo que la gente usualmente la asocia con malas, pero el término es saturados, que son muy concentradas y son las que tienden a provocar daños a nivel del corazón. Y por otro lado tenemos las grasas que la gente le llama buenas. Uno prefiere hablar de las grasas que son de origen vegetal. Por eso promovemos el consumo de aceites, ¿verdad? Saludables, de más, por ejemplo, alimentos que aporten grasas como el aguacate, ¿verdad? Que es de origen vegetal, pero igual sin dejar de perder de vista que es una grasa, ¿verdad? Pero yo quisiera detenerme con este ejemplo que nos da la profesora del aguacate, ¿verdad, Saúl? Porque a veces se nos va la mano, y no es solamente la mitad, es 2 aguacates y con tortilla, y ya le he hecho lo esto y lo otro, ¿verdad? Y ya le empiezo a agregar cosas. Bueno, podríamos hablar de un plato típico. Yo creo que rico, hablemos del chifrijo. Ajá. Sí, buenísimo. Entonces va riquísimo. Yo creo que a todos hasta se nos iluminan los ojos cuando pensamos, ¿verdad? Porque están los frijolitos, pues bueno, muy rico, ¿verdad? Pero están cocinados con una carne usualmente con mucha grasa. Hay chicharrones, hay costilla gruesa en grasa, que hasta se ve la grasita ahí blanquita a veces, ¿verdad? Sí. Si toma un poquito de temperatura de ambiente, ¿verdad? Y no solamente lo que se le echa de picadillito de ahí, de un poquito de tomatito picado, ¿verdad? Para darle sabor, pero igual le echamos a veces un poquito más de aguacate, ¿verdad? Entonces hay gente que usa mucha natilla, mucho queso crema, y ahí sí trabajo que el queso crema es importante que no lo consideren como queso